Muy buenas tardes para todos. Estamos dándole la bienvenida a este ciclo de conferencias públicas virtuales que la Asociación Espírita Sendero de Esperanza tiene los sábados a las 4 de la tarde. Hoy con un tema muy especial titulado Muertes Prematuras, que va a ser presentado por Sonia Villarraga en esta tarde. Para ambientarnos a esta temática, a esta actividad de la tarde de hoy, vamos a hacer nuestra oración y en este momento la hermanita Lucrecia nos va a dirigir esta plegaria al mundo espiritual. Bueno, todos unidos como nos encontramos, vibrantes de amor, encarnados y desencarnados, todos juntos vamos a elevar el pensamiento a nuestro Padre universal, energía suprema, causa primera de lo que existe. Gracias infinitas, querido Dios, por todo lo que nos ofrece, por todo lo que nos permite disfrutar, por la oportunidad de esta reencarnación en la cual queremos progresar y evolucionar. Deseamos que para esta tarde todos los compañeros encarnados y desencarnados que vamos a disfrutar de estos conocimientos nos quede un aprendizaje grandioso para encontrarnos lo mejor que podamos en este paso evolutivo en el cual necesitamos tanto. Señor Padre Universal, que tu luz, tu amor, tu grandeza de tu sabiduría se extienda a través del Maestro Jesús para bañarnos en esas vibraciones de luz, de amor, de fraternidad y de hermandad. Que estas bendiciones se extiendan a todo el planeta Tierra para ser un campo depuratorio, especialmente en la raza humana. Oramos por todas las necesidades que tenemos en nuestro planeta Tierra, para que encontremos que estas energías lleguen a cada uno de los que estamos habitando para reformarnos, para fraternizarnos, para hermanarnos y tener esa comprensión que tanto necesitamos. Gracias infinitas, querido Dios. Gracias, Maestro Jesús, maestros ángeles, guardianes, gran espíritu de verdad, que esa luz envuelva a toda la creación del planeta Tierra. Muchísimas gracias, Señor, y que la paz y la armonía reine hoy, mañana y siempre en todos los seres que poblamos la Tierra. Que se dé una vibración de inspiración y una asistencia espiritual muy grande para todos los asistentes y especialmente para la expositora. Muchas gracias. Bueno, entonces con ustedes Sonia Villarraga y el tema Muertes Prematuras. Sonia Villarraga es enfermera jefe de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Enfermería, y entonces pues va a abordar esta temática el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer todos ustedes en un tema tan importante y que toca tantas fibras humanas. Vamos a empezar este tema de las muertes prematuras con una pequeña historia de un libro que escribió psicografiado Chico Javier. Se llama Mensaje de un pequeño muerto. Ahí en ese libro, o sea, Carlos es un niño de 14 años que desencarnó por problemas por difteria. En un final de existencia, con mucho dolor, con mucho problema respiratorio, con dificultades realmente para poder hablar, para poder con grandes dolores. Al momento de que desencarnó, pues fue recibido en una colonia espiritual para hacer un ajuste psíquico y preparación espiritual.
Lo interesante es que cuando él estaba ya en su experiencia ya espiritual, sintió una gran necesidad por enviarle a su hermano una carta y contarle y decirle que realmente él allá estaba vivo y decía, te escribo esta carta para decirte que no morí. De ahí surgió ese mensaje, ese libro, en el cual en la colonia espiritual en la cual llegó, pues hace el reloj de su partida. Él menciona que cuando estaba en los últimos momentos de su vida, su tía se acercó, él vio estando en su lecho, en su cuarto, en la vida terrenal, que su tía se aproximaba, la reconoció, él se daba cuenta que nadie más estaba presente o se daba cuenta de la presencia de su tía, le hizo un pase, le habló con muchísimo cariño. Él mencionaba de hacerle esa transmisión de energía, de sus manos salían fuentes de energía como rayos de luz que en el momento pasando por su cuerpo se fue tranquilizando. Y de ahí ella lo cogió en sus brazos, habló con él de muy amorosa, muy cariñosa, que ya era la hora de irse. Y la tía lo comenzó a sacar de esa esfera terrenal. En ese largo viaje, ya en ese periodo de turbación, el niño seguía sintiendo los sollozos de la mamá, cuando la mamá gritaba, lo cogía de la cara, que se había ido, y él sentía todas esas vibraciones por la misma conexión que se tiene emocional, vibratoria y mental, los seres humanos que se aman y que se quieren. Entonces, pues él sintió todo ese dolor. Luego llegó pues a la colonia, a la casa espiritual de la tía, donde también se encontraban la abuela y un primo que fueron a su encuentro. Él entró ahí en un proceso de adaptación, de recuperación. En su momento fue visitado por el médico espiritual por los desequilibrios emocionales al pensar en su mamá, el orden, la angustia, la ansiedad, para comenzar a hacer su proceso. El médico cuando fue pues a esa interacción para poder ayudarlo en su proceso, él también, Carlos describe esa persona, ese médico, de qué manera le hizo también su tratamiento, recibió, habló cariñosamente, lo sacó un poco hablando de los temas que a él le gustaban y también realizó ese tratamiento energético para poder ir aliviando su cuerpo perispiritual. Él decía que cuando el médico le hacía esa energía, ese paz, ese dolor se le fue mitigando y fue sintiendo una gran tranquilidad. Y le dijo, cuando estés tú recuperado, vas a ir a un entrenamiento, a un sitio especial que son para niños, que se llama el Parque de los Muchachos, el cual pues él fue y asistió. Tenían trabajos para poder ir procesando y mejorando todos sus aspectos. Todos ahí los niños están en la condición de poder rectificar, entrar en conciencia de las dificultades en la tierra. Él, por ejemplo, describe ahí algo muy curioso, que él en la tierra en una ocasión era como muy perezoso y ocioso hasta cierto punto, y que un día mató un gato. Y cuando en una de las sesiones hablaban del cuidado, pues claro, él entró realmente en gran ansiedad y preocupación y fue ayudado para que él entrara y entendiera el daño que había hecho con los animales, lo que le había hecho,
y parte de su trabajo ahí de conciencia, de transformación, fue a nivel espiritual, dar a los animales, las plantas. En esas colonias espirituales donde reciben a los niños, entran realmente en un proceso de enseñanza, cuidan, los confortan y los orientan para seguir su camino. Después de un año realmente de trabajo, por todos los esfuerzos que hizo, porque rápidamente entró y se alertó en conciencia para hacer las cosas y ser mejor. Y esa era la gran preocupación que él tenía de contarle a su hermano de que venga, hay que hacer las cosas de manera distinta. Al final de ese año se ganó un premio de buena voluntad, que lo llaman así, y él le dijeron que él qué quería, y él dijo que él quería ver a su madre. Después de un proceso, la pudo ver, hablaron, la señora fue llevada como con con un esencial, porque ella en la tierra siguió en su dolor y en su pena. Él, en existencia, era realmente para decirle a su hermano, hay que amar siempre, hay que servir siempre, reconociendo la importancia de estar en la tierra haciendo las cosas bien. Entonces realmente fue una gran enseñanza para él y que quiso transmitirle a su hermano. Entonces vamos a mirar aquí. Delante siempre que hablo uno de muertes prematuras, está más enfocada a los niños. Haciendo una definición sencilla, cuando hablo de una muerte prematura, es cuando se produce antes la edad promedio de muerte de una población determinada, ¿sí? Generalmente nosotros la esperanza de vida aquí en Colombia o la esperanza de vida está en 76 años. De manera de definición, de contexto, todo el que se muera menor a 76 años puede hacer una muerte prematura, pero lo enfocamos realmente y es más sensible cuando se muere un niño en el útero, cuando está recién nacido, cuando está en la niñez o cuando está en la adolescencia. Eso es más sensible y se toca más las fibras del ser humano. Por ejemplo, aquí como para tener un dato, cuando uno habla, por ejemplo, de la muerte perinatal, el periodo que corresponde desde la gestación, o sea, normalmente una gestación es hasta 40 semanas, entonces este periodo es entre las 22 semanas completas de gestación o cuando el feto tenga 500 gramos peso, hasta los 7 días de nacimiento. Entonces está desde el momento de la concepción hasta realmente recién nacido, 7 días, lo llamamos una muerte perinatal. La mortalidad perinatal en el 19 fue de 15.1 muertes por 100 nacidos vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 niños que nacían, 15 murieron. Esas son estadísticas del Instituto Nacional de Salud. Cuando hablamos de mortalidad infantil, estamos hablando de los niños menores de 1 año. La tasa fue de 6, o sea, eso quiere decir que 9 niños murieron de 1.000 nacidos vivos. Y en el primer semestre de este año, los niños entre 1 y 9 años han muerto 504 y de 10 a 19 años han muerto 1.079 jóvenes que han desencarnado. O sea, es una población que partió para el mundo espiritual y que necesariamente en su entorno familiar, social, pues ha dejado una gran oportunidad de aprendizaje basado en lo que en la tierra podemos llamar dolor, pérdida. Generalmente se puede pensar, no, pero ¿cómo es que se llevan a los más jóvenes, a los más buenos, no se llevan a las personas que tienen mayores dificultades o a las personas que puedan ser de edad? Es como el sofisma, el paradigma que tiene la gente al no entender todo el concepto de espiritualidad. De manera general, ¿cuáles pueden ser realmente las causas, problemas
cardíacos, una mala alimentación, la contaminación ambiental, está acabando con otro planeta, con el aire, con el agua, todas las emociones negativas. Hay una parte social bien importante, no todos pueden tener el acceso a la salud y muchos realmente pueden morir sin ni siquiera poder ser atendidos. También la misma el organismo, o sea, el cuerpo físico, muchos mueren de hambre, pero todas estas causas, los accidentes también, ese es otro punto, ya sean autoprovocados por los niños de manera inocente o realmente accidentes de todo tipo. Todas estas causas estas muertes prematuras en adolescentes, en niños, en vida intrauterina, siempre tienen un componente espiritual. Nosotros tenemos una formación como seres humanos de cuerpo, espíritu, periespíritu. En el periespíritu nosotros grabamos toda la información de todas nuestras vidas anteriores, de todos los aspectos de las cosas que nosotros tenemos que mejorar y de las situaciones que de pronto no fuimos tan afortunados en hacer o que pudimos hacer daños a otras personas. O sea, toda nuestra vida está grabada ahí en la parte periespiritual. Y ahí es donde realmente la comprensión de esta situación que es muy dolorosa, que una madre pierda su hijo intrauterinamente o que llegó a la clínica TV con toda la ilusión y que en el último momento se perdió la fetocardia, el niño no tuvo más latidos de corazón y se murió. Eso, las personas que lo hemos vivido y que hemos acompañado esos momentos, es difícil que una madre pueda comprender que ya no, que se murió, o estando en embarazo, o que nació y lo tuvo con ella 15, 20 días o un año y se murió, o el adolescente en su estudio, hasta ahora empezando su vida y también desencarna. Y ahí es realmente cuando toda la ciencia espírita y todos los fundamentos nos dan la comprensión, el discernimiento y el conocimiento para poder entender por qué realmente pueden pasar estas situaciones a través de todos sus fundamentos, de la inmortalidad del alma, de las vidas sucesivas, de la ley de causa y efecto asociada a esta situación particular y a la ley de evolución. O sea, todos estamos con el fin de ser cada día mejores. Entonces, en la pregunta 335, los espíritus, dice, el espíritu podría a último momento negarse a entrar en el cuerpo que eligió. Si se negara, sufriría mucho más de aquel que no hubiese intentado ninguna prueba. También pregunta, ¿podría suceder que un niño que no encuentre un espíritu que quiera encarnar en él? Y contestan, Dios proveería de ello. El niño cuando debe nacer viable está predestinado a tener un alma. Nada ha sido creado sin su designio. Hay en el mismo libro Los Espíritus, o sea, todo cuerpo que sea, o todo bebé que sea viable, siempre tiene determinado un espíritu. Sabemos que existe una programación en la vida espiritual. Cada uno de sus departamentos, hay departamentos encargados de toda la programación y de todo el proceso donde hacen todos los ajustes y ayudan realmente a que esos espíritus puedan encarnar. Unos, dependiendo de su grado evolutivo, unos pueden decidir y otros realmente se les impuesta la labor, sitio, los padres los cuales debe llegar. También pregunta en la pregunta 346, ¿qué sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? Elige otro. Y sigue. En la pregunta 346, ¿cuál puede ser la utilidad de las muertes prematuras? Y ahí muy clara respuesta, las imperfecciones de la materia
son casi siempre la causa de esas muertes. O sea, la parte biológica, la parte estructural. Aquí el caso de los mortinatos o los óbitos fetales son los niños que mueren en el vientre ya prácticamente a término. Todos los óbitos cuando son de menos semanas mueren, se detecta y de alguna manera hay que hacer el proceso de inducción para que ese feto pues, pueda salir del vientre materno. Entonces aquí generalmente esto constituye una para padres y necesariamente la conciencia que puede tener ese espíritu en esa encarnación es, como lo mencionan ahí en el libro, los espíritus, pero esto es más una prueba para los padres. Yo pienso que, y siempre digo que hay que mirar las cosas, si tenemos que sortear, si tenemos que vivir esa situación, eso tiene un objetivo y una razón por la cual se sucede. ¿No? Y aquí en toda la ciencia espírita nos da esa claridad para comprender y entender. En la medida en que uno pueda tener la razón, el conocimiento, por qué se pueden suceder cosas, mayor va a ser la aceptación. En el libro del Evangelio, en el capítulo 5, que es con relación a todos los, a las aflicciones, ahí en el 21 hablan de las muertes prematuras y hay una parte que yo generalmente pongo en varias conferencias porque dice, nada se hace sin un objetivo vigente y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Que nosotros no conozcamos en este momento la razón, tenemos que ver las cosas, no da que no pueda existir, es por algo. Y ahí la pregunta, ¿cuál es? ¿Para qué y no por qué? Cuando comenzamos a buscar por qué, buscamos culpables o buscamos justificaciones, pero si nosotros nos sentamos en conciencia, mirándonos hacia adentro, ¿para qué tengo que vivir esta situación? Ahí comienza uno a esclarecerse y ver que necesita uno mejorar, tener otras habilidades, comprender y encuentra uno la razón de por qué está viviendo. Si uno lo aprovecha, que ese es el objetivo, muy bien. Si uno se queda en el dolor y en el sufrimiento y siendo víctima, ahí se queda estancado, porque toda es una oportunidad para aprender, para ser mejor y eso le da a uno la conciencia para poder servir. Aquí les voy a contar, el doctor Melvin Morse es un médico que en este libro relata muchas de las historias de las experiencias al borde de la muerte que tienen los niños. Es un libro realmente bien interesante. Él empezó por, entre comillas, casualidad en que una niña le comentaba que cuando como dormida, clínicamente estaba muerta, pues ella veía, la recibió como si fuera, la llevó para un sitio y tuvieron interrelaciones con ese mundo espiritual. Él no es espírita, él del lado de la ciencia, es un pediatra y eso le llamó tanto la atención que por esa línea y fue encontrando con muchísima más frecuencia las experiencias que le relataban los niños. Y ahí este caso que es la valiente decisión de Cory. Cory fue un niño de diagnosticado con una leucemia, con sus tratamientos, con todas sus actividades, pues para poder sobrellevar la enfermedad. La familia y él querían rechazar los tratamientos. Habían tenido varios ciclos de quimioterapia y dijeron, no, nosotros ya no queremos más. Los papás sí lo apoyaban y decían, no, sí, si él quiere, pues nosotros lo. Entonces, el oncólogo pediatra que atendía a Cory, pues le pidió la ayuda aquí al doctor Melvin Morse y le dijo, venga, charle con ellos porque de la parte
ortodoxa, a mí me parece que él debe cumplir con su tratamiento y pues a él le costaba mucho trabajo no seguir haciendo su tratamiento. Entonces el doctor Belpilón pues conversó con ellos y en su casa, en el contexto, puede encontrarse con cosas bien interesantes. En el último tratamiento de quimioterapia, posterior los resultados, no ha tenido mucha mejoría y el pronóstico era muy reservado. Cuando salieron ese día del hospital, pues la mamá lo llevó en su carro. El niño se quedó dormido ahí en el carro, en su silla. Cuando llegó a la casa, la mamá le decía y le dijo, he estado en el castillo de cristal y he hablado con... O sea, en ese sueño, él tuvo su conexión con pues, sus guías espirituales y los llevaron a lo que él denominó el castillo de cristal y que había hablado con Dios. Él sucesivamente comenzó a tener visiones. En los sueños iba a su castillo de cristal, se iba encontrando con los niños que había tenido tratamientos de quimioterapia y que iban desencarnando. Y él inclusive sabía antes y decía, no, me encontré con tal amiguito y luego se daban cuenta que realmente el niño había fallecido. Todo el grupo de amiguitos que estaban en el tratamiento de quimioterapia, pues se los encontraba en ese sitio. Él describe como seres de luz, amorosos, ayudándolos, protegiéndolos. Estando él en la tierra, él en sus sueños, siguió visiones y en una ocasión, en una de esas idas a ese castillo de cristal, un amigo de la mamá se le presentó. Yo soy el amigo de tu mamá de la época de la universidad. Yo tuve un accidente y pues el niño fue y le contó. Le dijo, es que me encontré con un amigo tuyo y ella era muy sorprendida. Y sí, le dijo, sí, yo tuve ese amigo, él tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas y el amigo le decía a Cori, cuéntale a tu mamá que yo ya puedo caminar. ¿Mm? Entonces, pues la mamá quedó sorprendida y hizo las averiguaciones y sí, realmente él ya había fallecido. Entonces, mire que esto también es estas previas que preparan tanto al niño como a la familia. Son despedidas realmente con comprensión, con entendimiento que la vida continúa, que no es, que la muerte no es hasta el día, la persona no existe hasta el día que se muere, que la vida realmente continúa. Si la persona tuvo que irse a los 8 meses, al año, a los 10, a los 15, era su momento, era su tiempo, era lo que tenía planeado, cumplió su objetivo, cumplió su tarea y debe partir. A veces el mismo egoísmo que uno tiene es el que lo ata a los seres que quieren que estar todo el tiempo con uno. Realmente el amor es libertad. Si realmente se ama, se deja partir. No quiere decir que no duela. Duele y duele muchísimo. Pero eso es un proceso de prueba también para uno, para fortalecerse uno como ser humano. En la medida que uno conoce, se fortalece, puede tener la capacidad de servir a las otras personas con mayor tranquilidad y con mayor amor. Entonces, esta realmente es una preparación y despedida con mucho amor. Ahí en ese libro tiene una cantidad de casos, hace un cuestionamiento siendo ortodoxo de la existencia de algo, de la existencia del alma, muy interesante. Es importante tener en cuenta que existe una gran sintonía e influencia entre el desencarnado, el niño, la familia. Existen lazos vibratorios, emocionales, fluídicos, en los cuales pueden percibir todo lo que se está emanando y recibir todo lo que se está transmitiendo. Esto va en doble vía. Por ejemplo, si una mamá
sigue en ese dolor, en esos lamentos, en esos llantos, eso es percibido por el espíritu del niño y le puede causar daño. Desde la espiritualidad, dependiendo del nivel vibratorio que tengan cada uno de los que fallecen, en este caso los niños, los cuales estamos hablando, ellos también les ayudan mucho con oración, con los guías espirituales, y de acuerdo a los merecimientos que ellos también tienen, las ayudan al sueño, vienen, las acompañan, las fortalecen. O sea, existe esa comunicación. De ahí la importancia de cuál debe ser nuestro sentir. Si parte, ese era su momento, no era otro. Todos nuestros pensamientos y nuestras acciones siguen conectados, y lo mejor es que realmente uno pueda, a través de esos pensamientos, poderlos imantar de tranquilidad, de que uno va a estar aquí bien, que él siga su camino, que continuar en el aprendizaje, porque eso es parte del proceso del manejo del dolor para poder comprender. Y si uno le faltan sus unidades, tiene que tener la nobleza y la humildad de pedir ayuda para poder superar. No va a ser fácil, pero esa es la tarea que en el momento hay que salir adelante, buscar a quien sea de su creencia, de su convicción, de su confianza, para poder salir adelante y transformar esos pensamientos y esas acciones en una vibración positiva, de energía, de aliento, que pueda fortalecer en esa conexión a la persona que ha partido. Aquí tenemos también a una de las, a la autora Ross. Es una de las personas que, una mujer guerrera, fue una médico psiquiatra que tiene un libro, La Rueda de la Vida, donde ella cuenta toda su, pues su ella desde que nació quería era servir. Su papá le dijo un día, no, usted tiene que servir, es aquí de secretaria. Ella luchó contra su familia, hizo una cantidad de cosas, recorrió siempre con ese propósito de servir. Ella decía, ¿cuál es la misión que tengo? Encontró, cuando estudió medicina, con muchos esfuerzos, realmente, porque su familia no quería que fuera, que estudiara medicina. Lo logró, y su camino la fue llevando a acompañar a todos los pacientes en esa fase terminal o moribundos, como decía Elizabeth Kubler-Ross. Ella aprendió mucho de ellos, los acompañó, los escuchaba, los abrazaba, y de ahí que pudo entender el proceso de morir. Y mire, ella al final, ella decía y afirmaba, la experiencia de morir es casi a la experiencia del nacimiento. Es nacer a una forma diferente de existencia. Ella no es espírita, no, eso será toda su experiencia. Si se vive bien cada día, entonces no hay nada que temerle a la muerte. Este miedo que tenemos es fruto del materialismo en que vivimos inmersos. Dice, la muerte no es más que un paso hacia la otra forma de vida. Miren, tan interesante estas observaciones desde alguien que ha trabajado desde la ciencia durante toda su vida. Ella se transformó desde la ciencia a ir comprendiendo la esencia del ser humano. En estas muertes prematuras, unos son los que pueden estar en la vida intrauterina, en la parte de la niñez, pero también en estos procesos de muertes prematuras hay seres que pueden tener un lapso de enfermedad que debe ser comprendida.
Elizabeth Cruz propone que toda persona que está en esa fase de morir, ya con un diagnóstico, la experiencia que ella tuvo pues pudo como sintetizar que una persona puede pasar por unas fases, por 5 fases, puede pasar por todas, puede quedarse solamente en una o vivir solamente 2, pero es lo que ella encontró en común, que me parece bueno que nosotros podamos correr para entender a las personas que están en esas circunstancias. El ser humano que tiene esa enfermedad, que la carga, que la lleva, siente, experimenta sensaciones, pensamientos que hay que comprenderlos ella mencionaba, existe una primera fase que es la fase de negación, cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad, entre comillas, eh, fatal. Lo primero que es negar. Y ahí es donde, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo yo que realmente pasar por esta situación? Desde la visión espiritual, uno muchas veces escoge cuál va a ser su desencarnación y cómo va a ser su desencarnación. Por el olvido del pasado uno no la tiene en conciencia, pero puede ser que haya escogido en mis últimos años pasar en este proceso de muerte. Y esto, por ejemplo, de estar en esta negación, puede pasar a una fase de la rabia, comienza uno a pelear con uno mismo, con el mundo, con las personas que tiene al lado. Es una forma de sacar esa sensación. Existe otra fase, que es la fase de reto o de promesas con Dios. Venga, si yo, por favor, Dios, si yo hago ciertas cosas, ayúdame con mi salud. Comienza a hacer promesas y promesas y pasa el tiempo y se da cuenta que no son cumplidas, entonces entra en una fase de... Y por último, acepta que realmente ya es su momento. Es importante conocer que puede que una persona pase por las 5, pase por una, pase por 2, o simplemente hay seres humanos que están estructurados, que puede una vez, listo, si tengo mi diagnóstico, sé que voy a partir, hay que seguir haciendo las cosas de manera posible. Pero sí es importante reconocer en esa persona que está viviendo esa situación, comprender y ser compasivo, porque no es nada fácil. Entonces, este libro, Asuntos Pendientes, es de James Van Tack. Él trabaja en la parte de medios de comunicación y tiene la capacidad de poderse comunicar con los espíritus. Por alguna razón, él en su se dio cuenta de la facultad que tenía y pues se ha comunicado con personas que ya han fallecido para darle mensajes a sus seres queridos. Aquí menciono el caso de un niño que según él comenta es el motivo de escribir Asuntos Pendientes. Ben es un niño que desencarnó. Ellos, una familia bien, sin ninguna edades. Ben era un niño en su momento de 3 años, en una circunstancia en que el niño quedó solo en su casa por minutos. Se puso a jugar con el arma que el papá había traído 2 o 3 días antes y se causó. Entonces, pues eso obviamente, el conflicto que fue para los papás fue muy serio. De culpabilidad, que yo te dije que guardaras esa arma, tú no la guardaste, pero tú porque lo dejaste solo. Y el niño desde la espiritualidad, pues quiso realmente tener esa oportunidad de comunicarse y les decía que él los perdonaba. Y
y les imploró que se perdonaran, que se aceptaran, que ya las cosas habían pasado, que era su momento y que ellos continuaran realmente su vida, que no la arruinaran, que siguieran adelante. Mire, otra forma también ya de desencarnación, de la conexión, del niño querer realmente que sus comprendieran y entendieran que él ya estaba bien, pero que ellos no no arruinaran su vida. El autor menciona que tristemente después de un tiempo se divorciaron y bueno, no terminaron en las mejores condiciones. A pesar de esa petición, el hijo. Entonces realmente aquí es bueno que tengamos unas reflexiones. Situación que pasa, sea accidente, hay que asumir las responsabilidades. ¿Mm? A veces uno se queda en buscar un culpable, en juzgar o en el por qué, y no. Tenemos claro que nosotros estamos en un planeta de expresión de pruebas, tenemos unas pruebas que tenemos que asimilar, que tenemos que comprender, que tenemos que sacar adelante, procesar ese dolor y esa culpa. La culpa nos lleva realmente a nada productivo. Y él les decía, o sea, ¿por qué no buscan la oportunidad de convertir la tragedia en algo positivo? Muchos papás que se les han muerto sus niños o inclusive hace como unos 4 meses salió también en una noticia una mamá que el niño se le suicidó y, o sea, cogieron de esa dificultad y de esa tragedia y lo convirtieron en un propósito. Crearon una fundación para ayudar a los niños con cáncer, o mirar en el caso que escuchábamos de la señora con su hijo en suicidio, de buscar activas y de poder ayudar a los niños, a los adolescentes en todas las circunstancias que en este momento están viviendo. Muchas veces los adolescentes solos, aislados, y cada vez vemos, por ejemplo, los índices de suicidios. Entonces, por ejemplo, esta mamá en esa fundación ayudando. Esta es la forma realmente de sacarle o sea, lo positivo a las circunstancias difíciles. Y eso es parte de transformar la dificultad, esa oportunidad en algo beneficio. Entonces, convertir realmente el conflicto en paz, la rabia en compasión y la culpa en responsabilidad. Tenemos que asumir lo que nosotros estemos viviendo, poner los pies sobre la tierra y ahí no hay otra. Tenemos que ser humildes para poder entender y comprender lo que estemos viviendo. Sin lugar a dudas, todo pasa para el bien. Puede ser que en el momento en que lo estemos viviendo no lo podamos comprender, pero es una realidad que tras esa dificultad vienen cosas muchísimo mejores. Este es un cuadro muy curioso. La hora de la despedida es también la del reencuentro. La despedida para unos puede ser triste, pero para los familiares mismo que llega es un momento también de alegría. Siempre debemos ponernos nosotros con la gafa de la acción, de la compasión, ¿no? Porque son circunstancias difíciles, pero hay que aceptar todo tipo y todo tiene un objetivo y las cosas se cumplen con la justicia divina. Y siempre tener como esa gran herramienta de la fe en las cosas. Vamos a ver aquí este pequeño video. No chores más. No llores más. Estoy aquí. Perto de ti. Cerca de ti. Vim te agradecer.
Vine a agradecerte pelos carinhos por todo tu amor que que recibí. Não fique triste, No quedes triste, Padre, pois estou bem que yo estoy bien lá onde moro. donde yo vivo. Só reina o bem. Eu tenho amigos. Yo estoy bien, tengo amigos que me ayudan, me proteger, me protegen me ensinar. y me enseñan. Nós vamos nos ver. Nos vamos a ver neste lugar. Basta orar en algún lugar, basta e esperar. y esperar. Mãe, não chores, mãe, estou aqui perto de ti. Vim te agradecer pelos carinhos que recebi. Não fiques triste, pai, pois estou bem. Lá onde moro, só reina o bem. Eu tenho amigos a me ajudar, me proteger e ensinar. Nós vamos nos ver nesse lugar. Basta orar e esperar. Nós vamos nos ver nesse lugar. Basta orar e esperar. E esperar. Este realmente es, ellos cuando se van, con certeza están bien y está nosotros que lo que nosotros pensamos, si nos afinizamos vibratoriamente, si comprendemos, si los dejamos, vamos a estar más tranquilos ellos y nosotros. Claramente decía ahí, hay que esperar. El momento de encuentro se dará en el tiempo que esté escrito. Entonces, es un video pareció muy lindo para mostrar realmente el dolor que uno pueda sentir es la felicidad de ellos. Entonces hay que comprender y sintonizarnos con eso. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a mirar unas conclusiones. Somos seres humanos constituidos de cuerpo, perispíritu y espíritu. Las muertes prematuras tienen un gran objetivo de aprendizaje y prueba si nos aprovechamos. Reencarnamos sucesivamente con el objetivo de evolucionar, de ser cada día mejores. El perispíritu guarda la información de las vidas pasadas y es la fuente para poder hacer nuestras programaciones tanto encarnatorias como el proceso de desencarnación. La muerte es el comienzo de la vida espiritual. Y ya muchos están en que realmente morir es nacer. La ley de causa y efecto estará siempre presente en todo se desarrolle a futuro. Se tendrá asistencia espiritual en el proceso desencarnatorio de acuerdo a los crecimientos. El amor y la compasión
deben ser las herramientas del servicio en la despedida de un familiar. Tenemos un gran compromiso con nosotros mismos de aprendizaje, conciencia y servicio. Los que estudiamos la doctrina espírita realmente tenemos muchos elementos para comprender y poder ayudar a los otros. Y los que en este momento están con la iniciativa, es una gran oportunidad de aprendizaje y de ver el mundo de manera distinta. Siempre hay que tener fe y confianza, esperanza. Todas las cosas que nos suceden no tienen un objetivo más que una oportunidad para nosotros cada día mejores. Sin lugar a dudas, una muerte prematura es un dolor, un trauma para todos, el entorno. Llámese mamá, llámese amigos, inclusive hasta el mismo perro de salud. Cuando estamos en esos momentos y vemos la pérdida de los hijos, uno también lo siente. Entonces, esto es un aprendizaje colectivo que hay que aprovechar, que hay que entenderlo, aceptarlo y que nos sirva para poder nosotros ayudar a los otros procesos de dificultades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, por la presentación de esta conferencia sobre las muertes prematuras, que pues nos ayuda a ilustrar desde el punto de vista espírita también cómo ellas ocurren y esta correlación con los conocimientos del espiritismo. Hay aquí algunas preguntas, digamos, para 5 preguntas que vamos a hacer en este momento, ya que el tiempo nos permite. Y antes de eso, pues saludar a todos los que por las redes, por el Face se han conectado desde Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Argentina. Y aquí en la ciudad de Bogotá, ¿no? Colombia. Sonia, la primera pregunta dice, ¿las muertes prematuras son pruebas o expiaciones? Bueno, como lo dice en el libro del Evangelio, la muerte prematura es una prueba para los padres. La persona, el niño, tiene su proceso, cumplió su objetivo, cumplió su tarea, pero en edades tempranas es más una prueba para los padres. Muy bien. Bueno, de pronto para complementar tal vez, como la expiación se da cuando son situaciones ineludibles y compromisos profundos con la ley de causa y efecto. Entonces, seguramente algún tipo de muerte prematura puede ser, digamos, un proceso expiatorio para el espíritu, ¿no? Y pruebas para los padres, así como dijo Sonia, ¿no? Y la segunda pregunta dice, ¿la muerte prematura la decide el mismo espíritu o es impuesta por Dios? No, dentro de los procesos encarnatorios, acordémonos que hay en el libro Misioneros de la Luz, en todo ese proceso reencarnatorio está la programación de las cosas. Sí puede estar programada de que yo voy a vivir 5 años, 10 años, o que en el primer año voy a desencarnar. Eso sí está programado. Bueno, entonces sí, seguramente pues puede ser, digamos, como una orientación también de los mismos espíritus que ayudan a organizar las encarnaciones para los espíritus, ¿no? Aquellos que no podrán decidir por sí mismos, pues obviamente serán orientados en su proceso reencarnatorio a la necesidad de este tipo de prueba para su espíritu por las
causas morales o espirituales pretéritas, ¿no? Bueno, hay Total. otra pregunta. ¿Aló? Sí. Sí, que total. Gracias por la Ah, ok. complementación. La otra pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias espirituales de una muerte prematura para un espíritu? Las consecuencias, perdón, ¿qué? No le Las escuché bien. consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias espirituales de una muerte prematura para un espíritu? Las consecuencias, bueno, esto va a depender mucho del nivel vibratorio de la persona. Realmente la consecuencia de una muerte prematura, un espíritu en estado, hablamos de un joven, ¿sí? Realmente él ya cumplió, ya su camino, tiene una preparación, tiene un adelantamiento. En los, como dicen en el libro de los espíritus, por ejemplo, troterina, si hay muerte, si no nace, inclusive ese espíritu no es capaz de tener la conciencia porque en ese proceso que entró de turbación no lo percibe, ¿sí? Entonces realmente ahí no, pero más cuando el espíritu ya tiene mayor edad, pues realmente es un esclarecimiento y es parte de su camino en el progreso. Todos los seres o todos los espíritus tienen diferentes puntos o diferentes elementos para poder adelantar y progresar. Para unos puede ser el amor, la paciencia, desarrollar la tolerancia, pero depende de cada espíritu. No sé, Fabio, si quieras complementar con algo adicional. Sí, digamos, pues el libro de Espíritus aclara que después de la muerte siempre viene un periodo de la turbación, ¿no? Ahí en el libro segundo, el libro de Espíritus, cuando Kardec empieza a hacer las preguntas sobre el regreso de la vida corporal a la vida espiritual, ahí hablan de la turbación, ¿no? Entonces dice que todos los espíritus pasan por un periodo de turbación después de su muerte. Y su muerte puede ser o al final de la vida, en la edad adulta, o cuando son jóvenes, o cuando son niños, o cuando son recién nacidos, o cuando están en la vida intrauterina. Entonces, en cualquiera de esas situaciones es un tipo de muerte. En este caso, hoy pues estamos hablando de las muertes prematuras, ¿no? Que son las más tempranas, digamos, en relación a la existencia. Entonces, una consecuencia espiritual para todos ellos, independientemente del periodo en que la muerte ocurra, es la turbación, ¿no? Y esa turbación pues va a ser mayor o menor, eh, eh, obviamente depende del grado de elevación espiritual que tenga, porque entre más claridad tenga, entre más conciencia espiritual tenga y entre más preparado esté para este tipo de pruebas, pasión, que es una muerte prematura, pues entonces podrá tener, digamos, un periodo, digamos, de turbación más corto y una comprensión mayor del tipo de muerte que acaba de experimentar, ¿no? Bueno, Por ejemplo, hay en el libro, Fabio, hay en el libro, por ejemplo, que relata el espíritu de Lucio, ahí mencionaban que todos los niños, de acuerdo a su nivel vibratorio, inclusive colonias de mayor vibración y, o sea, se encuentran a otro nivel vibratorio. Entonces, dependiendo de condición, pues van a llegar al mundo o la sintonía vibratoria a nivel espiritual. ok. Aquí en el chat, Gonzalo Ramírez pregunta lo siguiente. ¿El espíritu antes de nacer en la tierra sabe que desencarnará en edad temprana? ¿También lo saben los futuros padres? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Eso depende, no siempre. Depende de las circunstancias. Es que cada situación es muy particular. Eh, pero cada caso es muy particular realmente. Pero sí se puede dar. Bueno, el espíritu como espíritu seguramente
lo sabe, ¿no? Y puede que los padres lo saben, pero no son conscientes de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí los padres cuando pierden un bebé tan temprano, pues siempre hay un dolor, un sufrimiento moral, pero ellos no conocen, digamos, esa información, ¿no? Obviamente la pueden presentir, ¿no? La pueden sentir, digamos, cuando algo no está saliendo bien en el proceso de la vida intrauterina, ¿no? Entonces, pero todos seguramente lo saben desde el periodo entre vidas, porque forman parte de la misma familia espiritual que viene aquí a tener determinadas experiencias de vida como grupo familiar, ¿no? Entonces, a veces los padres se candidatizan por amor para que estos espíritus que necesitan tener estos periodos cortos vienen y entonces experimentan la venida y el regreso tan temprano, y los padres, que son espíritus amorosos, pues tienen su dolor y su sufrimiento acá, pero ellos mismos se candidatizaron allá para esta experiencia, ¿no? Bueno, aquí Elizabeth Y por Rivera, ejemplo, también para complementar, cuando las afinidades vibratorias entre padres y hijos no son las mejores, o existen, por ejemplo, algún pasado con deuda que afinizar, en algunas circunstancias esas preparaciones son a través también del sueño. Es cuando, por ejemplo, una madre, inclusive, dice, venga, yo me soñé que me estaban entregando un bebé que era de tales circunstancias, porque a veces vibratoriamente no logran como esa unión y tienen que ser ayudados a nivel espiritual para poder que los futuros padres o la vibración del que va a encarnar, pues pueda tener una sintonía, pero muchas veces son ayudados también desde la espiritualidad en grupos de trabajo de personas que ayudan en esos procesos de encarnación. ok, muy bien. Han estado presentes aquí también Jorge y Emilio de Costa Rica y aquí reporta su presencia Gonzalo Ramírez desde Australia y Manuelita desde Argentina, Xiomara desde Venezuela y de Perú, Ana Delgado, David Ochoa y de Ecuador, Lice, Sonia y hay más personas allí también, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que le hace Elizabeth Rivera Trujillo, dice lo siguiente. ¿Siempre una muerte prematura está establecida en el proceso de reencarnación o se puede mirar como un rescate espiritual? Esa te la dejo a usted, Fabio. Sí. Dice Elizabeth, ¿siempre una muerte prematura está establecida en el proceso de reencarnación? Sí, eso siempre está establecido. ¿O se puede mirar como un rescate espiritual? Pues también, obviamente es un rescate espiritual para el mismo espíritu, ¿no? Para el mismo espíritu, porque todo espíritu que pasa por una muerte prematura es porque hay una razón espiritual que lo ha llevado a ese tipo de experiencias, porque la mayoría de espíritus no pasan por muertes prematuras, ¿no? Aunque muchos de nosotros, seguramente en algún momento de nuestro proceso evolutivo, hemos tenido que pasar por experiencias de muertes prematuras, en otras vidas, en otras existencias y por causas diferentes, ¿no? Entonces, seguramente estas muertes prematuras están establecidas dentro de los procesos reencarnatorios para los espíritus y se pueden tomar también como un rescate espiritual para algunos espíritus más que para otros, ¿no? Porque para algunos Sí, espíritus yo, el proceso puede ser más impuesto y entonces están rescatando algo del pasado, ¿no? sí, yo pienso y concluyo ya como para cerrar, es que o sea, toda situación que tengamos vivir con relación a estar en el entorno de una desencarnación, de un bebé intrauterinamente, una adolescente, un niño, siempre tiene, y eso es lo que yo pienso que, y es como mi mensaje el día de hoy, eso tiene una razón de ser, ¿no? Y no, y la razón debe ser entendida, comprendida, para poder que esa experiencia sea de crecimiento personal, porque esa situación, sin lugar a dudas,
nos va a desarrollar la fortaleza, el pensamiento, el ser. Muchas veces el sentir dolor, el comprenderlo, nos sensibiliza también al servicio y es para aprendizaje. En esta vida todos vinimos a ser mejor en diferentes aspectos. Entonces son herramientas, son situaciones que nos pueden ser, pero siempre pensando que todo tiene un objetivo y que hay que aprender de ello. Muchas gracias a todos. Ok. Quedan solamente 2 preguntitas, Sonia, y terminamos y cerramos ya. No vamos a recibir más preguntas, ¿no? La penúltima pregunta dice, ¿los espíritus reencarnantes que experimentan muertes prematuras pasan por las fases descritas de la doctora Kubler-Ross? Al momento de encarnar, me la repite por favor, dice que está al momento de encarnar o desencarnar. No. Los espíritus reencarnantes que experimentan las muertes prematuras, es decir, los espíritus que pasan por la experiencia de la muerte prematura, pasan por las fases descritas de la doctora Kubler-Ross, las fases que ella describe del proceso de la muerte. Las fases que ella menciona ahí fue la observación que hizo con los pacientes segundos, ¿sí? Entonces, o los pacientes o los seres humanos que tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal. O sea, se le ve descripción en la fase de muerte, ¿sí? En que puedan tener realmente esa negación, rabia, ese regateo. Ella hace su observación más en los encarnados, en la fase de morir. ¿No? Y su libro La muerte y el morir hace más énfasis en los que están aquí y ella experimentó, vio ese proceso de morir. Pueden pasar por una fase, por 2, por 3 o pasar inclusive por todas las fases. Si como sentimiento, como emoción en el mundo espiritual, la persona puede obviamente sentirlas, sí creo que sí. Sí, de pronto, por ejemplo, para los casos de las muertes intrauterinas o de los recién nacidos que mueren, pues tal vez no pasarían, digamos, con el grado de conciencia por estas fases porque están descritas como para adultos, ¿no? Digamos que van muriendo lentamente y van pasando por esta fase hasta que desencarnan, ¿no? Tal vez a eso se refería la pregunta, ¿no? Porque Yo hago claridad que esas fases son, por eso digo, en la observación que ella vio de sus pacientes que trabajó a través de muchos años para poder entender y comprenderlos, ¿sí? Esa es más, pero si ya los espíritus en el mundo espiritual pueden vivir esas emociones, es viable, pero en la parte intrauterina la conciencia que tienen realmente es mínima, el espíritu. Ok. Muy bien, entonces la última pregunta ya y concluimos. Dice, ¿cómo relacionar las muertes prematuras con la ley de destrucción del libro tercero, libro de espíritus? Con la ley de destrucción. Destrucción. Tal vez se refiere, digamos, al proceso, digamos, como la ley de destrucción en el libro de los espíritus habla que la destrucción es en realidad una transformación, ¿no? Porque en el universo y en la naturaleza existe la destrucción como una ley, ¿no? Muchas cosas se destruyen para transformarse, ¿no? Un terremoto, todas las cosas que ocurren en el planeta, todas las cosas que ocurren, digamos, en los seres humanos, por ejemplo, en un ser humano, una enfermedad, una situación, la muerte misma es una destrucción del cuerpo en un proceso natural o un proceso provocado, ¿no? Entonces, las muertes prematuras seguramente, obviamente, también es un proceso de destrucción de un cuerpo que está en formación o de un cuerpo recién formado, ¿no? Entonces, asociarla a esa ley de destrucción, pues estaría desde el punto de vista de la transformación, ¿no? Una cosa es la transformación física que ocurre para el cuerpo, digamos, en su muerte prematura, que entra en una fase de destrucción, de aniquilamiento del cuerpo, de disgregación de todas las moléculas, órganos, etcétera. Y esa es una destrucción, digamos, que está ocurriendo para el cuerpo,
pero es una transformación de la materia, ¿no? De una forma organizada a una forma desorganizada, por un lado. Y por otro lado sería una transformación para el espíritu, porque entonces al pasar por esta experiencia de la muerte prematura, entonces se destruye su cuerpo, pero se transforma su alma, ¿no? Que es tal vez el objetivo también espiritual de las muertes prematuras, ¿no? Sería más o menos tal vez relacionándolo con esa ley, ¿no? Sí, Muy es bien. que yo pienso que para terminar, insisto, toda situación que nosotros tengamos que vivir es para movilizar todos los elementos que vinimos a esta tierra a progresar. Realmente, como usted lo dice, perfecto, es una transformación. No sabemos en conciencia en este momento a qué vinimos, pero sí tenemos la tendencia del servicio, del amor, de la tolerancia, del respeto, de la convivencia. Eso es lo que tenemos que tener claro, que estamos en esta existencia para ser mejores y para buscar en bien de los otros. En la medida en que nosotros podamos amar a los otros, servirlos, nosotros también nos iremos transformando y depurando. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Sonia, por la presentación de esta conferencia sobre las muertes prematuras, por las respuestas también a las preguntas planteadas por todas las personas que lo hicieron, y agradecer la asistencia de todos los compañeros espíritas, simpatizantes de otras latitudes del planeta, de las diferentes ciudades también de Colombia, aquí Bogotá, y todos los compañeros de la Asociación Espírita Sendero de Esperanza que nos acompañan también en estas conferencias virtuales, en esta fase que estamos viviendo con nuestras actividades virtuales del Centro Espírita. Entonces, vamos a hacer nuestra oración para elevar nuestro pensamiento a Dios en estos momentos y agradecerle al Padre Supremo, a esta causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema del universo, por todas las bondades que nos ha brindado, por las leyes que ha colocado para que todos nosotros podamos en realidad afinizarnos con sus leyes, aprender en el proceso evolutivo que debemos cada día más estar en sintonía con sus leyes para buscar la salud integral y la perfección del alma. Que el Maestro Jesús nos cubra con su manto de luz, de vibración, de amor, y que se haga extensiva esta vibración a los hogares de todos los que están en este momento conectados con esta conferencia, para que estas vibraciones sutiles, terapéuticas, luminosas, los envuelvan a todos y cada uno de los presentes, y en especial a todas sus familias, fortaleciendo sus almas, enarbolando sus corazones de mucha energía, de mucha paz interior, y fortificando sus manos para el trabajo y el servicio a los demás. Que la paz nos envuelva a todos y que pasen todos una feliz noche. Quedan todos invitados, queridos amigos, compañeros, a nuestra programación habitual de toda la semana. Los lunes nos reunimos para el curso básico de Doctrina Espírita. Los martes acompañamos a la Asociación Médico Espírita de Colombia en sus conferencias. Este martes tendremos una conferencia sobre el medio ambiente y la salud humana. El miércoles, nuestro curso de orientación mediúmnica, y el jueves, el estudio de la revista Espírita, para culminar el viernes con el estudio del libro de los espíritus. Entonces, bienvenidos todos a estas actividades virtuales, a estudiar la doctrina espírita para cimentar nuestros conocimientos y fortalecer nuestra cultura espírita. Feliz noche para todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. Muchas gracias.